Dios me los bendiga, mis hermanos, en este día. Vamos a continuar con las lecciones que estamos teniendo en la segunda carta a los Corintios. Y hoy vamos a ver el final de la carta, que es el capítulo 13, donde Pablo habla sobre la autoridad o recalca la autoridad, lo que es la autoridad. Muy bien, la lección la llamaremos hoy la autoridad edifica, no destruye. Muy bien, debemos entender una cosa. Como siervos de Dios, pastores, ministros, evangelistas, líderes, entender algo que nos quede bien claro. El Señor de la iglesia se llama Jesucristo. La autoridad suprema de la iglesia es Jesucristo. El que decide en la iglesia se llama Jesucristo. El que controla, gobierna soberanamente la iglesia se llama Jesucristo. A nosotros solamente nos dio la autoridad y el privilegio de ser servidores o siervos de su obra, para trabajar en su obra. Entonces, debemos de ser conscientes y debemos de ocupar el lugar que nos corresponde como siervos, como servidores únicamente. Nosotros no somos los que controlan la iglesia, nosotros no somos los que gobiernan la iglesia, nosotros no somos los que dirigen la iglesia, el que la dirige es el Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a leer en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 13. Al final, lo que escribe Pablo al final, ya a punto de ir a verlos en persona. Dice así: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Antes he dicho y ahora digo otra vez como si estuviera presente. Y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Muy bien. La autoridad no implica, la autoridad que edifica en la iglesia no implica control, no implica estar poderío, poder, imperio, no nos da a nosotros la autoridad de controlar a las congregaciones, a las formas de pensar de las personas. Más bien ayudarlos a que sean libres y sepan elegir correctamente. Nosotros somos servidores y tenemos autoridad solamente como servidores. Hay autoridad espiritual en nosotros que el Señor ha otorgado, así como el Señor Jesucristo se la dio a sus discípulos. En Mateo 6:7 dice de la siguiente manera: después llamó a 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. El que tiene toda la autoridad es Dios. El que gobierna es Dios. Él ha otorgado autoridad. Él es el que delega autoridad a sus servidores, pero para una u otra obra, acción. El Señor nos ha dado un don, un talento, una unción.
A eso nos autoriza, a hablar su palabra, a predicar su palabra, a dirigir, a gobernar, pero bajo la estricta vigilancia del Señor Jesucristo sobre nosotros, bien sometidos a Él, al Señor Jesucristo. Así se sirve en la iglesia. La autoridad de Dios lo representa a Él mismo. De otro modo, si la autoridad no la da el Señor, entonces no es ejercida correctamente. Jesús es la cabeza de la iglesia, por tanto, es la cabeza de cada creyente, de cada líder. Si el líder ha comprendido esto, entonces sí utilizará la autoridad para llevar a los creyentes a obedecerle a Él, al Señor Jesucristo. No acatar la autoridad del Señor Jesucristo nos lleva a errar, a destruirnos. Recuerde que Pablo, con mucha autoridad, antes de escribir a la iglesia, antes de servir al Señor Jesucristo, antes de entregarse, Pablo era perseguidor de la iglesia, y también por celo. Él no estaba siguiendo, él no estaba bajo la autoridad de Dios, él no estaba obrando bajo la autoridad de Dios, él estaba obrando bajo su creencia, su autoridad, bajo la autoridad de los hombres, y era perseguidor de la iglesia, matando, ultrajando, destrozando familias en nombre de la ley, en nombre de la religión. Y el Señor Jesucristo, en una de sus campañas contra la iglesia, yendo camino a Damasco, el Señor lo confronta, se le para enfrente, se le aparece, lo derriba del caballo y cae en tierra y queda ciego. Ahí entonces él reconoce la autoridad del Señor Jesucristo. El Señor lo hace a Pablo entender. Tuvo un encuentro con Cristo cuando iba rumbo a Damasco, y ahí reconoció la autoridad y el señorío del Señor Jesucristo. Y él lo reconoció porque él expresa, dice estas palabras, ahí mismo en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 6, dice: y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que habéis de hacer. Entonces Pablo reconoce la autoridad de Jesucristo, y cuando se somete a la autoridad del Señor Jesucristo, ya no está bajo su autoridad ni con las cartas que le daban autorización para ir contra la iglesia. Ahora estaba sometido a la autoridad de Cristo. Él es la iglesia. Él estaba dañando a la iglesia, estaba destruyendo a la iglesia, perjudicando a la iglesia, usando autoridad no correcta. Entonces, cuando él se somete a la autoridad correcta, que es el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios ahí en Hechos 9, del 20 al 22, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Cambió, o sea, él se sometió a la autoridad que es correcta. Entonces él está bajo autoridad. El Señor le otorgó la autoridad como siervo, como servidor. El Señor era el que le decía a Pablo lo que había de hacer, cómo había de hacerlo y cuándo había de hacerlo. Entonces Pablo hacía lo que el Señor le decía. Entonces la autoridad edifica. La autoridad no se enseñorea de los demás. La autoridad que Dios nos da no nos hace dueños de las personas, ni de sus mentes, ni de sus economías, ni de nada. Solamente nos hace dueños de una autorización que el Señor nos da para guiar, para predicar, para enseñar, para instruir y para llevar a la gente a que sirvan a Dios, a que conozcan al Señor Jesucristo y a que se entreguen a Él, y que Él se lleve la gloria, no nosotros. Él no es para beneficio propio. La autoridad que edifica no se enseñorea de los demás, no posee a los demás, no controla a los demás.
Tenemos que entender eso como líderes, a veces se torna muy difícil ver cómo las personas pueden tomar decisiones por su propia libertad, su libre albedrío, y a veces a nosotros eso, cuando no van muy de acuerdo con el líder, entonces hay cierto conflicto ahí que no podemos superar, no hemos aprendido a superarlo. Según Corintios, en el capítulo 10, versículo 8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Mientras yo esté, dice Pablo, utilizando la autoridad que Dios me dio para lo correcto, no me voy a avergonzar. Entonces, Pablo iba a ir a la iglesia, iba a ir a investigar ciertas situaciones que se estaban dando ahí entre los creyentes, y lo iba a hacer de acuerdo a un principio divino que está implícito ahí en Deuteronomio 9:15. Muy bien. Pablo no demostró nada por sus propias fuerzas. Le pedían a ellos una prueba. Miren, la iglesia había estado influenciada por ciertos líderes que habían confundido. Esos líderes querían controlar la situación, querían controlar la iglesia, tomar control de la iglesia. Entonces le estaban induciendo a la iglesia, que Pablo debía de tener ciertas credenciales, cierto apoyo de algún de ellos, me imagino, porque ellos estaban diciéndole a la gente, Pablo no tiene cartas de recomendación como nosotros. Entonces Pablo tiene que dejar claras las cosas. No necesita Pablo demostrar que él es líder con algún documento. Pablo les dice, a ver, aquí lo vamos a demostrar de otra manera, porque a mí no me autoriza, no me da la autoridad ningún documento. A mí la autoridad me la dio el Señor como siervo, yo solamente soy siervo y ustedes son prueba. ¿Cómo? A ver, examínense. ¿Ustedes conocen al Señor Jesucristo? No, pues sí. Bueno, si lo conocen, ¿por qué lo conocen? Pues porque tú nos predicaste. ¿Ustedes son salvos? Pues sí somos salvos. ¿Por qué? Porque nos has predicado el Evangelio. Esa es mi recomendación. Que el Señor ha obrado en ustedes a través de la palabra. Eso es lo que a mí me recomienda como servidor del Señor Jesucristo, como apóstol, como predicador, como me quieran llamar. Ustedes son los que a mí me representan como siervo de Dios, porque la palabra de Dios está obrando en ustedes. No mi apariencia, no mi elocuencia, no mis cartas de recomendación. Ustedes mismos, que son traspasados por la palabra, que son dirigidos por la palabra. Esa es la recomendación. ¿Quién los llevó al Señor? Pues tú, Pablo, tú nos llevaste al Señor. Muy bien, eso es prueba suficiente de que Cristo habla en mí, les dice Pablo. Esa es la diferencia, esa es la autoridad que el Señor nos da. Hasta ahí. El creyente que ejerce autoridad, el siervo de Dios que ejerce autoridad sobre la iglesia, debe de ocupar un lugar al lado de todos los demás en la iglesia, de toda la congregación. Si Dios nos dio el privilegio, la autoridad de ser siervos, no nos ubica en un lugar más elevado, simple y sencillamente nos da una responsabilidad, nos da un privilegio quizá de predicar su palabra, pero nos debemos de ubicar donde ocupar el lugar que ocupan todos en la iglesia, porque el derecho sobre la gente le pertenece solamente a Dios. No debemos de sentirnos por encima de ellos. 2 Corintios 8 y Filipenses 2:3, ahí para que usted lo lea. Entonces, no estamos dominando, no somos los que están ahí teniendo dominio sobre la iglesia. No. La iglesia la domina el Señor Jesucristo. Nosotros predicamos y servimos al Señor Jesucristo. La autoridad, acuérdense, es para edificar, no para destruir. Entonces la autoridad que edifica es la autoridad que sirve a la iglesia. Pablo quería que la iglesia de Corinto fuera completa y enteramente agradable a Dios y que toda su voluntad se manifestara en sus vidas. Entonces eso era lo que Pablo quería hacer ahí en el capítulo 13, versículo del 8 al 11. Para servir con la autoridad que Dios nos da, hay que dejar a un lado todo símbolo de poder
y de depender simplemente de su gracia y su poder. Así podemos liderar correctamente a los hombres y mujeres que Él ha puesto a nuestro cuidado. La autoridad la tiene el Señor Jesucristo y nosotros nos sometemos a la autoridad del Señor Jesucristo y llevamos a la gente a estar bajo la autoridad del Señor Jesucristo, agradándolo a Él solamente, sirviéndolo a Él solamente, glorificándolo a Él solamente. La autoridad que edifica a la iglesia nos ayuda a confiar más en Dios. Mire, el líder con autoridad espiritual no abusa financieramente de la iglesia. Eso lo enseña Pablo bien claro. Nunca vimos a Pablo exigiendo para él nada de beneficio, nada de comodidad. La iglesia obviamente le daba sustento, pero cuando no le daban el sustento, él dice, cuando ustedes no me daban, cuando yo tenía necesidad, jamás fui gravoso, nunca les pedí nada, nunca les dije nada, sino que yo les serví. Otros hermanos vinieron de otras congregaciones y me daban el sustento para que yo continuara alimentándome y que yo continuara predicando. Eso lo recalca Pablo ahí en la misma epístola, en la misma carta a los Corintios, en capítulo 11, versículo 19, dice: y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. En todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Ese es un punto. Nunca veíamos a Pablo pidiéndoles que le dieran un carro del año. Nunca vimos a Pablo exigiendo, ¿verdad? O teniendo ganancias para tener una casa enorme con alberca, ¿verdad? Con el fruto de su trabajo en la iglesia. No, nunca vimos a Pablo actuar de esa manera. Él solamente se deleitaba en ser siervo de Dios. Y él, cuando tenía, o sea, como él tenía bien claro su lugar, él podía estar contento si le tocaba una casa con alberca o si le tocaba vivir debajo de un árbol o en una prisión. Él estaba igual. El servicio a Dios para él era lo mismo. Dentro de la cárcel, fuera de la cárcel, en una buena casa, en la calle, en la plaza, debajo de un árbol, donde fuera. No exigía absolutamente nada. Muy bien. Ese es el modelo a seguir, el que nos enseña Pablo. El líder no abusa de la iglesia exigiendo salarios, ofrendas, regalos, argumentando que es siervo de Dios. Eso es más bien una persona oportunista, el trasquilador de las ovejas, es un falso maestro, no ha aprendido a depender del Señor ni le obedece. El que ha aprendido a depender del Señor está feliz si la iglesia le puede sostener o si no le puede sostener financieramente. Él sigue sirviendo al Señor igual. Si la iglesia le puede otorgar alimentos, si no, él sirve a la iglesia con el mismo amor, con la misma dedicación, con el mismo gusto. Él sabe que de alguna manera, así como Elías, vendrán cuervos y traerán pan, traerán carne para que él siga alimentándose. ¿Por qué? Porque Dios jamás abandona a sus siervos fieles, que trabajan para Él y que reconocen su lugar y que ocupan su lugar correcto en el servicio a Dios. El líder con autoridad espiritual no evade los sufrimientos. A veces se nos pone difícil, pero tenemos que continuar porque amamos a la obra del Señor, amamos obedecer al Señor, amamos servir al Señor. Y amamos como la palabra bendita trae alivio, trae bendición al que la está escuchando. Y esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo. El líder con autoridad espiritual testifica del gozo que hay en servir a Dios en medio de toda circunstancia que pase en la vida, gozándose de los momentos bendecidos como en las pruebas y luchas. Puesto que confiar en el Señor, eso es lo que nos sostiene firmes. Nosotros sabemos que al final de cuentas el Señor no nos deja, el Señor no nos abandona y no estamos sirviendo al Señor por lo que Él nos pueda dar. Estamos sirviendo al Señor por el amor que tenemos a Dios y a su obra.
porque Él antes nos amó, primero nos amó y además nos dio el privilegio y la autoridad de ser siervos, de compartir, de hablar su palabra. Mis hermanos, esta es la lección para el día de hoy. La autoridad del Señor se puede ver en la coordinación de los diversos miembros del cuerpo de Cristo. Hay dos cosas importantes en la vida del ser humano para su gozo y éxito, que es la confianza en la salvación de Dios y la obediencia a su autoridad. Muy bien, mis hermanos, esta es la lección para el día de hoy. Les recuerdo que tenemos tarea. Vamos a dejarles la tarea y recuerde, es muy importante leer. Lea mucho. Y así usted no tendrá que conformarse con creer en lo que le digan y aceptar lo que le digan. Lea por su cuenta. Leamos entonces de la siguiente manera. Tarea. El lunes usted leerá Job, el capítulo 7, 8 y 9. También leerá Hechos, capítulo 11. El martes usted leerá Job, capítulo 10 y capítulo 11. Y Hechos, capítulo 12. El miércoles usted leerá Job, capítulo 12 y capítulo 13. Y usted leerá Hechos, capítulo 13. El jueves usted leerá Job, capítulo 14 y capítulo 15. Y leerá Hechos, capítulo 14. Viernes usted leerá Job, capítulo 16 y capítulo 17. Y Hechos, capítulo 15. El sábado usted leerá Job, capítulo 18 y capítulo 19. Y también leerá Hechos, capítulo 16. El domingo usted leerá Job, capítulo 20 y capítulo 21. Y también leerá Hechos, capítulo 17. Muy bien, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.